Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias otra vez por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 9 de febrero del año 2021. Hoy nos toca ver, de acuerdo al libro Tiempo con Dios, que es el devocional que muchos de ustedes están usando para sus devocionales personales, y nosotros como equipo pastoral estamos usando el texto de ese devocional diario, el texto que corresponde al lunes, martes, etcétera, para basarnos o fundamentar nuestros devocionales, para que estemos en la misma página. Y hoy nos toca ver Mateo, el capítulo 12, del primer versículo hasta el 21. No vamos a alcanzar a tocar todos los versículos en el tiempo que tenemos, pero nos vamos a concentrar en unas lecciones prácticas valiosas para nuestras vidas. Los primeros 14 versículos de Mateo 12 tienen que ver con un contraste entre las tradiciones de los hombres y la intención de las leyes y los principios establecidos por Dios. Como creyentes, nosotros tenemos que discernir esa diferencia entre tradición humana y principios bíblicos para poder vivir en paz y en armonía. Tradiciones son tradiciones de hombres y principios divinos son principios o leyes divinas. A veces las mismas tradiciones de los hombres, inventados por ellos, y no importa el tiempo que hayan sido una costumbre, invalidan las leyes y los principios de Dios. Así lo señaló en una ocasión Jesús al confrontar los policías de la tradición en Israel, las autoridades religiosas, los fariseos y los escribas. Dice Marcos, el capítulo 7, versículos 5 y 6. ¿Por qué tus discípulos, Jesús, no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Versículo 13 de Marcos 7. Anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Muchas veces hacemos nosotros las cosas sin preguntar, sin hacer la pregunta el por qué y el para qué. Sencillamente las hacemos porque así siempre se ha hecho y no nos detenemos a pensar, analizar y cuestionar si se debe de continuar haciendo. ¿De dónde viene? ¿Cuándo inició? ¿Cuál es el fundamento de esa costumbre? No nos preguntamos cuándo inició. Ahora, costumbres y tradiciones no son malas, pero tampoco no siempre son buenas, ni tienen que mantenerse por toda la eternidad. A veces, costumbres y tradiciones a través del tiempo se convierten en vacas sagradas que realmente impiden el progreso y la efectividad. Los intocables, no se puede cambiar eso. Los intocables que impiden el progreso y la efectividad en muchas ocasiones. El argumento entre las autoridades religiosas y Jesús y sus discípulos en nuestro texto de hoy era entre las tradiciones que existían acerca del sábado, el día de descanso para los judíos, y lo que era y lo que no era permitido hacer en ese día. El Shabbat es el séptimo día de la semana, según la Biblia y las tradiciones de los judíos, siendo a su vez el día sagrado de la semana en el judaísmo rabínico, el que representaba las autoridades religiosas en los días de Jesús, y también los hay en nuestros días. El Shabbat se observa en la tradición judía desde el atardecer del viernes
hasta la aparición de las 3 estrellas de noche el sábado, las primeras 3. O sea, no es nuestro calendario que va desde las 12 de la noche hasta el próximo día a las 12. No, ellos empezaban al anochecer el viernes y terminaban cuando empezaba el anochecer el sábado. El Talmud hebreo, que significa instrucción, enseñanza, es una obra muy grande, muy extensa, que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y hasta leyendas. Son los comentarios de las autoridades religiosas a través de siglos sobre la Biblia, no es la Biblia. En un sentido, es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V a.C. por eruditos hebreos en Babilonia y en Israel. Existen 2 conocidas versiones del Talmud, el de Jerusalén, que fue creada obviamente en la provincia romana llamada Filistea, la tierra de Palestina, y el Talmud de Babilonia, que fue redactado en la región de Babilonia, en el exilio. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad, especialmente en el exilio. En el Talmud, que son muchos volúmenes, el tratado sobre el sábado es uno de los más extensos, cubriendo 23 capítulos, y en esos 23 capítulos todo lo que era y no era permitido hacer en el sábado. El punto de vista de las autoridades religiosas refleja esa tradición al criticar ellos las prácticas de Jesús porque chocaban con sus tradiciones. No violaban la ley ni las intenciones de la palabra de Dios, pero sí las tradiciones establecidas por ese Talmud a través de los siglos en las opiniones de los rabinos. La primera controversia, descrita en los versículos 1 al 8, tiene que ver con el sábado, pero con recoger espigas para satisfacer el hambre que sentían los discípulos de Cristo un sábado. Ahora, es cierto que la ley de Moisés prohibía todo tipo de trabajo el día sábado, pero no prohibía el buscar alimento para saciar el estómago cuando no había otra opción. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, Mateo 12:1, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndola, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, están pecando. Jesús contesta esta acusación en contra de sus discípulos en 2 maneras. La primera es dar un ejemplo de las Escrituras cuando David y sus seguidores, sus hombres valientes, al tener hambre en una ocasión, comieron de la comida que era reservada para los sacerdotes. Y esto no fue condenado por Dios en ninguna parte de la Biblia. La segunda respuesta que le da a las autoridades religiosas es que ellos están en presencia de uno que no solamente es mayor que el templo en donde ministraban los sacerdotes, sino que aquí había uno que era Señor del sábado. Dice Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en el versículo 8, Jesús le añade a este comentario todavía más difícil, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, el Shabbat. Jesús, en otras palabras, tiene mayor autoridad que sus tradiciones. Tiene mayor conocimiento para saber qué se puede, qué se debe o qué no se debe de hacer en el sábado, qué es propio y qué no es propio. ¿Quiénes son ellos para cuestionar al Señor del sábado? Y además hay un respaldo bíblico que permite que cuando uno tenga hambre pueda recoger comida y comer. El Evangelio de Marcos, en un pasaje paralelo, también dice lo siguiente, Marcos 2:27. El día de descanso se hizo para satisfacer
las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso, el Shabbat. ¿Cómo pueden cuestionar al Señor del Shabbat? Y con esta respuesta las autoridades no supieron qué responder. Por lo tanto, le pusieron una trampa a Jesús, descrita en los versículos 9 y 10. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, una enfermedad. Y ahora las autoridades religiosas aprovechan, siendo que es el día sábado, para preguntarle a Jesús y poder acusarle. ¿Es lícito, Jesús, sanar en el día de reposo? A ver qué dice y cómo lo podemos atrapar y acusar. Jesús los confronta directamente y respalda su declaración como el Señor del sábado al decir y hacer lo siguiente, en versículo 11 del capítulo 12 de Mateo. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Qué van a esperar ahí hasta el próximo día cuando ya esté muerta la pobre ovejita? Versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, y subrayo, es lícito hacer el bien en los días de reposo. No está prohibido. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, Jesús, para respaldar lo que apenas dijo: extiende tu mano. Y enfrente de ellos, sin pena, sin miedo, ese hombre extendió su mano y le fue restaurada sana como la otra. Jesús hizo un milagro de sanidad. Ante esta respuesta, las autoridades religiosas se enfurecieron porque ponía en evidencia que ellos no podían hacer tales cosas, no podían sanar, que ellos eran unos hipócritas. Ponía en evidencia con el poder de sanar de Jesús y hacer el bien a esta persona con esta enfermedad, sus tradiciones vanas humanas, y por lo tanto debilitaba su autoridad. Y su respuesta y reacción se describe en el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Era una amenaza. Para resumir, el sábado fue hecho para el hombre, para que tuviera un tiempo de descanso. Desde el principio, cuando Dios obró los 6 días de la creación, descansó el séptimo día y de ahí tomó esta instrucción. Y así aprendiera el hombre a confiar que la provisión de Dios en los primeros 6 días de la semana sería suficiente también para su día de descanso. Esa fue la intención y propósito principal de la ley de Moisés y el principio del sábado. Queridos, aprendamos a descansar. Todos necesitamos un break. Si no, nos estresamos mucho. Si no descansamos, nos cansamos. Y sin las fuerzas necesarias, no somos tan efectivos como debemos de ser. Así que todos debemos de descansar a lo menos un día a la semana. Sábado o domingo. Dice la Escritura que un día no es más importante que el otro, aunque la costumbre desde los días del Nuevo Testamento era reunirse el domingo. Aprendamos a descansar y confiar en Dios, que Él va a proveer. Y al mismo tiempo, no perdamos oportunidades de hacer el bien los 7 días de la semana. Oremos. Padre, quiero darte gracias nuevamente por este nuevo día que nos estás entregando para hacer el bien, para honrarte. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido por todos los que están conectados a este devocional en la hora de las 9 o posteriormente en otro horario o hasta en otro día, que tú bendigas ricamente sus vidas, que proveas por cada necesidad que tengan, el pan diario que necesitan, y que sigas protegiendo, derramando, Señor,
por tu gracia, protección divina sobre tu iglesia, sobre tus hijos, contra este terrible coronavirus COVID-19. Sana a los enfermos, especialmente de la familia de Dios, y consuele a aquellos que han sufrido pérdidas recientes por una persona dentro de la familia, una persona de cariño que falleció en estos últimos días. Fortaléceles y derrama tu paz sobre ellos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que usamos para orar. Recuerden que todavía hay suspensión de servicios presenciales los domingos. Todavía no tenemos autorización, ni sería prudente y responsable reunirnos en forma presencial hasta nuevo aviso. Y ya como lo hicimos en octubre, les avisaremos por Facebook, por redes sociales, por la página web y por las transmisiones de nuestras reuniones, cuándo y cómo vamos a regresar. Probablemente el protocolo va a ser muy semejante al protocolo con el cual iniciamos en octubre y terminamos en diciembre los cultos presenciales. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 10 de febrero a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este breve devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana por uno del equipo pastoral de Torrefuerte. Les esperamos mañana. Cuídense mucho, mucho, mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y les deseo que tengan un excelente día hoy, martes 9 de febrero del año 2021. Nos vemos.